Solo estoy esperando que me confirme, ¿verdad? Siempre les recuerdo eso porque me pasó una vez o varias veces el periodo pasado que puse a grabar y no terminó grabando. Ahora sí, ya les puedo compartir lo que es la pantalla. Ok, entonces el día de hoy, si ustedes se fijan, tenemos programado capítulo 3, secciones 1, 2 y 3. Solo esas secciones vamos a ver del capítulo 3. Si nos vamos al libro de texto, podemos ver en realidad los temas que ofrece el capítulo 3. Acá en la tabla de contenido. Entra bastante contenido en el primer examen, o cómo es el asunto. Pues eso ya está definido, ¿verdad? Pues ya les compartí todos los documentos sobre qué es lo que entra en el primer examen, ¿verdad? Entonces, básicamente el primer examen es todo lo que miremos hasta el capítulo 5. Básicamente son 5 capítulos. Pero, ¿qué sucede? Capítulo 1 básicamente no cuenta, ¿verdad? El capítulo 2 sí son temas, digamos, nuevos. El capítulo 3 es como el capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver que no hay nada. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 básicamente son lo mismo también, porque son de leyes de Newton. Entonces, para serles sincero, podemos partir, digamos, los temas que se miran en 3. Movimiento en una dimensión, movimiento en 2 dimensiones y leyes de Newton. Entonces, esos son los 3 grandes temas que se miran a lo largo de los temas del capítulo 2 hasta el capítulo 5. Eso es lo de la primera unidad. Sí, si lo vemos por capítulos, sí, me parece que era bastante, pero no, veo que también no ponen todas las secciones. Sí, si se fija del capítulo 3 solo son secciones 3.1 a 3.3. Y viendo ahorita, ¿verdad? Hay 2 secciones que no se miran, ¿verdad? O sea, movimiento en círculo, eso se mira al inicio del capítulo de la segunda unidad. Y velocidad relativa es algo que en realidad no se mira, ¿verdad? Cuando se refieren a velocidad relativa es, digamos, yo veo un carro que va a 20 kilómetros por hora y ustedes van en un carro que va a 40 kilómetros por hora, pero esos 20 y 40 son con respecto a un observador externo, ¿verdad? Pero yo que voy en el carro de 20 y miro el otro carro, yo no lo miro moviéndose a 40, lo miro moviéndose en todo caso a 20, ¿verdad? No sé si me doy a entender, porque yo también me estoy moviendo. A eso se refiere con velocidad relativa, eso no lo vemos en clase. Eh, y bueno, como les dije, del capítulo 3, miramos hoy vector de posición y velocidad, vector de aceleración y movimiento de proyectiles. De estos dos, básicamente no hay nada, digamos, nuevo, porque nosotros ya definimos qué significa vector de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Solo lo vamos a ver cómo se miran en 2 dimensiones. Y movimiento de proyectiles es pues la conclusión de qué tipo de movimiento en 2 dimensiones vamos a estudiar en la clase. Hay distintos tipos de movimiento en más de dos dimensiones o 3, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estudiar solo movimiento de proyectiles en esta clase. O bueno, en esta unidad, porque movimiento en círculo, o mejor dicho, movimiento circular uniforme, que es lo que se mira, lo vamos a ver hasta la segunda unidad. Entonces, comenzando con la clase, ¿ok? Capítulo 3, movimiento en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, en general, muchachos, nosotros sabemos, bueno, hemos trabajado en una dimensión como que si los objetos solo se mueven, digamos, de manera horizontal o como que si los objetos solo van a caer de forma vertical. Pero nosotros sabemos que espacialmente nosotros tenemos 3 dimensiones, ¿verdad? Podríamos decir un eje Y, que aquí está representado como la anchura, digamos, o lo horizontal. Un eje X, que aquí me está representando a mí la profundidad, digamos, ¿ok? Y un eje Z, que me está representando la altura. ¿Cómo lo puedo hacer otra forma de que ustedes lo miren? O usualmente en la clase les digo, imagínense esto y pongo que este eje coordinado, ¿verdad? Es la esquina del aula de clase. Entonces ahí ustedes tienen las dimensiones, ¿verdad? Una dimensión sería horizontal, la otra sería la profundidad de la clase y la otra qué tan arriba estamos. Entonces, si nosotros queremos ubicar un punto, bueno,
digamos, hay una posición en el espacio, hay un punto que está ubicado, digamos que está ubicado acá. Gráficamente tal vez no se mire bien, pero recuerden, imagínense que esa es la esquina de la clase y yo estoy apuntando a un punto cualquiera en el aire, ¿verdad? Entonces, ese punto es una posición, ¿verdad? Y como es una posición, muchachos, dado a que es una posición, entonces, ¿cómo describimos nosotros las posiciones? Yo se las definí en el capítulo 2 en 2 dimensiones, ¿verdad? Y simplemente era un vector que apunta desde el origen, ¿ok? Un vector que apunta desde el origen hasta el punto en el espacio es lo que nosotros definimos como vector de posición. ¿Y qué nombre le damos a ese vector de posición? Le vamos a llamar R, ¿verdad? Y en este caso, ese vector R, ¿verdad? Va a tener 3 componentes, una componente X, una Y y una Z, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esto, déjenme ver cómo le hago. Yo hago esta proyección de esto acá, digamos. Entonces, esta sería la proyección, digamos, como esta línea de acá, no sé si se da a entender. Esta simplemente es la altura, ¿verdad? Y esto es lo que la línea, digamos, la sombra que proyectaría, ¿verdad? Esto se proyecta, aquí tenemos un punto, ¿ok? Y yo entonces tendría, lo voy a borrar esto para que mi vector de altura o mi eje de altura sea más alto. Entonces, haciendo esto, nosotros podemos ver que este vector, a pesar de que, claro, en el dibujo no se mira tan claro, y claro, así como lo estoy dibujando yo, tal vez no dibujo en 3 dimensiones lo más bonito, digamos, pero podemos observar que tiene 3 componentes. Tiene una componente, o sea, tiene un valor en X, vamos a llamarle arbitrario porque es un vector cualquiera R, ¿verdad? Va a tener una cantidad en X, va a tener una cantidad en Y va a tener una altura, que sería esto mismo proyectado acá, ¿verdad? Digamos que por acá, Z, ¿ok? Entonces recuerden, ¿verdad? Recordemos algo, suma de vectores, ¿verdad? Yo voy a dibujar ese vector que está aquí, ese vector R, como la suma de 3 componentes. Una componente que es puramente horizontal, ¿se fijan? Este de acá sería su componente X, o sea, es la cantidad X en X, más una componente vertical, haciéndolo como suma de vectores, ¿verdad? Suma gráfica de vectores, lo dibujo desde la punta del primer vector hasta acá. Esta sería la componente Y en dirección Y, unitario. Y por último, ¿verdad? De acá vendría una tercera componente que sería una cantidad Z en dirección Z, ¿verdad? Y esto, pues por suma de vectores, podemos ver que la suma de este componente más este componente más este componente, que es lo que me da este vector R, ¿verdad? Entonces nosotros podemos definir el vector R, ¿verdad? Este es algo que ya, o sea, ellos lo manejan, yo simplemente lo pongo aquí para como refrescar. Es la suma de cada una de sus componentes, ¿verdad? X en X, más Y en Y, más Z en Z, ¿verdad? Y si están en cálculo 2, creo que en cálculo 2 se mira esto, se mira diferentes sistemas coordenados, o no sé si en vectores se mira, pero bueno, entonces ese vector yo lo puedo definir como X en X más Y en Y más Z en Z, o en otro sistema de coordenadas en los cuales yo le doy una magnitud, digamos en esférica, ¿verdad? Le daría una magnitud y le daría los valores de ciertos ángulos, el valor del ángulo entre el eje X y la proyección sobre el eje, sobre el plano XY, y el ángulo que hay entre el eje Z y el vector propio. ¿Ok? Hay varias formas de describir los vectores. Y bueno,
yo le puedo encontrar la magnitud, además que la magnitud sería que yo venga y mida, digamos, literalmente con una regla acá y diga cuánto mide esto. Y la magnitud, ¿cómo la hago? En general, la magnitud de un vector, ustedes recuerden, R.R es un producto punto, esto es lo mismo que R cuadrado, correcto. Entonces, R es igual a la raíz de R.R, correcto. La magnitud de R es la raíz de R.R. Y R.R sería ser el producto punto de este consigo mismo. Y ustedes pueden ver que la magnitud de R en este caso sería entonces X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. ¿Ok? Solo para recordar ciertas cosas. Pero bueno, en física 100 solo vamos a trabajar con 2 dimensiones. ¿Ok? No nos vamos a preocupar, digamos, por la profundidad. Solo vamos a ver movimiento de, pues, horizontal y altura. Entonces, eje X va a ser mi eje horizontal, el eje Y va a ser mi eje de altura. Entonces, de nuevo voy a dibujar un vector cualquiera. Entonces, aquí hay un punto en el espacio. Este punto en el espacio se puede describir mediante un vector de posición. Ok, este vector de posición sería el vector que nosotros tenemos acá. Y este vector yo sé que tendría pues una componente X y una componente Y. ¿Verdad? Que son sus componentes. Yo las componentes, pues las puedo dibujar así, ¿verdad? O sea, puedo dibujar que la componente X de ese vector es este vector, X en X, y la componente Y de este vector es Y en Y, ¿verdad? Esas son las componentes del vector. Y recuerden, yo les digo, un vector es el mismo si yo lo tengo acá o si yo lo tengo en la China. Entonces, básicamente, usualmente, o en muchas ocasiones, nosotros en vez de ponerlo ahí, lo ubicamos aquí abajo. Bueno, aquí. Voy a poner en otro color para que se identifique, ¿verdad? Aquí, punteado. Y este vector que yo dibujé acá, ¿qué es? Es el mismo vector que yo tengo acá, Y en Y, solo que lo moví allá. ¿Por qué hago eso? Porque entre X, entre el vector que es puramente en X y el vector que es puramente en Y, hay un ángulo recto, muchachos. ¿Ok? Y nosotros podemos venir y definir también un ángulo acá, que si no me equivoco el libro le pone alfa. Y bueno, ¿qué obtengo yo, digamos, con esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, ¿cuál sería el vector R? El vector R es igual a X en X más Y en Y. Ese sería mi vector. ¿Cuál es la magnitud del vector R? Bueno, nosotros podemos volver a plantear el producto punto, pero además del producto punto, muchachos, si solo me enfoco en las magnitudes de esto, pueden fijarse que aquí se genera un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo saco yo la magnitud de este lado del triángulo? Relieve al cuadrado. Por Pitágoras. Cuadrada, raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada. Sí, Pitágoras, ¿verdad? Que sería x cuadrado más y cuadrado, que esos son los catetos, a la 1 medio. Este es básicamente el teorema de Pitágoras, una forma, aquí se puede ver gráficamente, ¿verdad? Y no deja de ser cierto esta definición de que la magnitud al cuadrado es igual al producto punto. Ustedes pueden hacer el producto punto de este con este mismo y van a llegar a esa misma respuesta. Entonces, todo bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, este es mi vector, ¿verdad? En formato de componentes. Pero a veces los vectores no me los dan en formato de componentes. A veces los vectores, aquí voy a ponerlo a la par, a veces los vectores a mí me los dan en formato magnitud y ángulo. ¿Correcto? Magnitud del vector, ángulo. Ese ángulo alfa, hay que hacer la aclaración, o bueno, creo que aquí no le llaman alfa. Voy a ponerle teta. El nombre no importa, pero solo quiero seguir la notación del libro, ¿verdad? Le voy a poner teta aquí, porque creo que más adelante usan alfa para otra cosa y para que no cause confusión. Entonces aquí le voy a poner teta, ¿verdad?
ese ángulo cabe mencionar que los ángulos se van a medir desde el eje X, ¿ok? Partiendo del eje X en dirección en contra de las manecillas del reloj. ¿Y a dónde para el ángulo? En el vector, ¿verdad? Entonces, básicamente así se mediría el vector, solo para saber que el vector teta, el ángulo teta es este de acá abajo y no este de acá, ¿verdad? Bueno, así sería. Y bueno, ustedes pueden revisar también teta se puede conseguir por mediante relaciones, ¿verdad? Digamos, teta yo podría decir que es en este caso la tangente inversa de quién es del opuesto. ¿Quién es el opuesto? Y sobre X. Ahora, ojo, asterisco. Lo voy a poner en otro color. No aprender. No, en vez de no aprender, voy a poner no memorizar. ¿Por qué pongo no memorizar? ¿Y por qué hago esta observación? Porque ese es el ángulo bien definido, ¿verdad? Nosotros, si vamos a hacer formales, el ángulo lo vamos a describir acá. Pero a veces un ejercicio va a venir y no me va a dar ese ángulo, sino que me va a mostrar una figura y me va a mostrar este ángulo. Y si ustedes, el ejercicio les dio este ángulo, entonces esta definición no es correcta. Claro, ustedes pueden siempre venir y formar otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ver cuánto es teta. En este caso, si teta estuviese definido acá, teta sería la tangente inversa de quién? De X, el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces hay que tener cuidado. Desde ahorita les vengo diciendo eso de los ángulos porque yo sé que en especial cuando ya llegamos a fuerzas empieza a pasar eso, de que nosotros venimos y decimos, ah, sí, componente X siempre es seno, componente Y siempre es coseno, digamos, algo que solo por decirlo ahorita, ¿verdad? Cuando miremos la velocidad van a ver a qué me refiero, pero no, o sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo siempre les digo, no se lo memoricen así como es, porque eso va a depender de dónde está ubicado este ángulo. En teoría, los ángulos, o sea, este ángulo debería de estar acá, pero a veces los ejercicios van a ser, como les digo, nos van a dar los datos de otra forma. Tal vez el ángulo que me están dando es este y si ustedes se lo aprendieron o se me lo memorizaron de cierta forma, ya estaría, digamos, malo, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de posición. Dígame. Pero ahí lo podríamos hacer como quien dice normal, ¿verdad? Si me dan ese ángulo, la suma con el otro tiene que dar 90. En efecto, sí. O sea, ustedes podían, si se van a aprender esta definición o se la van a memorizar, siempre recuerden que el ángulo que va acá es el ángulo entre el eje X y el vector. Entonces, claro, si ustedes le dieron este otro vector, ustedes ya saben que lo que queda es el complemento, ¿verdad? Pero por eso más o menos les digo, hay que tener cuidado, hay que manejar bien ese concepto. Pero sí, definitivamente podría hacer eso usted. Eso ya depende de en el momento que esté haciendo el ejercicio, pues cómo se sienta más cómodo, digamos. Ah, ok. Bueno, desplazamiento. Ya habíamos hablado nosotros, ¿verdad? ¿De qué? De la posición. ¿Y qué es el aquí, ¿verdad? Y anteriormente del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Ya habíamos dicho, el desplazamiento es la diferencia de posición. Entonces, por ejemplo, pongamos dos vectores. Voy a poner un vector morado, que es mi vector 1, mi posición 1. Perdón, un punto morado, que es mi posición 1, y voy a poner un punto rosado, que es mi posición 2. Entonces, cada uno de estos se puede definir mediante un vector, y este sería el vector R1. Perdón, aquí dije posición 1 y posición 2. Digamos que antes de dibujar los vectores, yo tengo dos puntos en el espacio. Yo me voy a mover desde el punto 1, esa es mi posición inicial, hasta el punto 2, esa es mi posición final, ¿ok? Voy a hacer ese desplazamiento. No me importa en qué, o sea, no me importa cómo se va a hacer el desplazamiento, ¿verdad? Lo que me importa es que yo me voy a mover desde el punto 1 hasta el punto 2, posición inicial, posición final. Y cada una de estas posiciones yo sé que las puedo definir como
Que me cuesta a veces hacer estos vectores. Ahí, suficiente. A este le llamo R1. Y a este le llamo R2, ¿verdad? Son dos vectores distintos. Cada uno de los vectores tiene sus propias componentes. Por ejemplo, si yo vengo y proyecto acá, es que estoy moviendo la tableta, por eso es que creo que me desvío mucho. Yo proyecto acá, esta sería la componente X1 de este vector. Si vengo yo y proyecto acá, esta es la componente Y1 de ese vector. Lo mismo para el segundo vector, ¿verdad? Si yo proyecto acá, esta es la componente X2, ¿verdad? O sea, la componente X de ese vector. Y si yo proyecto, aquí sería a este nivel, ¿verdad? Esta sería la componente Y de ese vector. Perfecto. Ahora, ¿recuerdan cuál era el vector de desplazamiento? Es un vector que me indica cuál fue el cambio de posición. ¿Y qué era? Básicamente era un vector que me apuntaba o empezaba en el punto inicial y terminaba en el punto final. ¿Ok? Esto sin importar cómo fue el desplazamiento, esto sería el desplazamiento. ¿Ok? Esto fue lo que me desplaza. No me importa cuál fue la ruta que tomé. Esto fue lo que nos desplazamos. Este es mi vector delta R. ¿Ok? Y nosotros podemos ver o recordamos de la definición. Delta R significa diferencia entre vectores. Entonces yo les había dicho, ok, si delta R es diferencia entre vectores, si delta R es diferencia entre vectores, entonces yo puedo hacer de esto de acá, puedo hacer un despeje, ¿verdad? De que R1 más el desplazamiento delta R me da igual a R2. Este simplemente lo hago para que lo miren gráficamente, ¿verdad? R1 más delta R me da R2, ¿verdad? Entonces, es la misma definición que vimos anteriormente, pero ¿qué es lo que cambia? Que ahora yo no tengo mis vectores, ojo, mis vectores no van a ser solo en una dirección, sino que ahora ya voy a considerar todo esto de acá. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El primer vector, yo sé que tiene una componente x1 y una componente y1, entonces el primer vector es x1 en x más y1 en y. Y el segundo vector, yo sé que tiene una componente x2 y una componente y2, entonces yo sé que el segundo vector es x2 en x más y2 en y. Por suma algebraica, bueno, están restando, pero por suma y resta algebraica de vectores, nosotros sabemos que solo puedo restar los componentes que están en la misma dirección. Por lo tanto, yo aquí tengo x2 menos x1 en dirección de x. Y más y2 menos y1 en dirección de y. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar el primero de color. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que el vector de desplazamiento es la suma de dos componentes. Y las componentes son nada más y nada menos que ¿quién? Bueno, x2 y x2 menos x1. ¿Qué es eso, verdad? X2 menos X1, solo lo voy a cambiar de color, discúlpenme. Aquí lo vamos a poner celeste. X2 menos X1, ¿qué es? Lo voy a pintar acá, ¿verdad? Es esta distancia de acá. ¿Correcto? Esta distancia de acá. Desde acá hasta acá es X2 menos X1. ¿Ok? Es esa magnitud. X2 menos X1 es eso de acá. Y esa magnitud yo la puedo venir y poner acá, ¿verdad? Esto es delta X. Ese es el desplazamiento horizontal. Y Y2 menos Y1, ¿quién es? Y2 menos Y1 es esto de acá. ¿Se fijan? Esto de acá. Eso lo tenía en otro color naranja. Esto de acá. Entonces, al final, aunque el desplazamiento es en dos dimensiones, ¿verdad? O sea, tiene su propia magnitud, su propio ángulo, yo puedo ver que al final simplemente es la mezcla de, ok, yo hago un desplazamiento en Y, hago un desplazamiento en X y obtengo
¿Ok? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? La suma de delta Y más la suma de delta X, ¿qué me da? Delta R, el desplazamiento total. Entonces yo puedo dividir los desplazamientos por componentes, ¿verdad? Y desde luego, bueno, delta X es X2 menos X1, entonces este desplazamiento, como les digo de nuevo, se puede reescribir como delta X en X, el desplazamiento en X más delta Y en Y, la suma de ambos desplazamientos, ¿verdad? Y bueno, de nuevo, puede que en algún caso a mí no me piden, o sea, me pidan cuánto es la magnitud de este desplazamiento. ¿Cómo encuentro la magnitud del desplazamiento? Bueno, la magnitud del vector desplazamiento sería que podemos armar ese triángulo y entonces sabemos que sería la magnitud del desplazamiento en X al cuadrado más la magnitud del desplazamiento en Y al cuadrado en un medio. Esa sería la magnitud del vector delta R. Y también este tiene un ángulo, ¿verdad? Entonces, obviamente, para eso nosotros ocuparíamos aquí, en realidad ocuparía mover este delta R al origen para ver cuál es el ángulo, pero otra forma de verlo es, aquí voy a dibujar otra vez mi eje, delta X. Aquí existe un ángulo, ¿verdad? Bueno, en realidad es acá, con el eje X. Aquí hay un ángulo teta, ¿verdad? Y ese ángulo teta, de nuevo, lo podemos encontrar por medio de las proyecciones. No hay ningún problema. ¿Alguna consulta por los momentos, muchachos? ¿Cómo dijo que podíamos encontrar el ángulo? En este caso, el ángulo es aquí, entre el eje X y el vector, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo, nosotros podemos formar un triángulo rectángulo, como lo haría yo. O sea, esto mismo de acá, lo dibujo ahí arriba, digamos, y esto mismo de acá lo dibujo acá. Es el mismo triángulo, ¿verdad? Tienen las mismas magnitudes, se fijan. Aquí formé un triángulo. El ángulo entre estos dos es 90, es un triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo hacer las relaciones seno, coseno, tangente para esto. Entonces, en este caso, no va a haber muchos ejercicios que lo exijan, pero, por ejemplo, así como está dibujado ahí, teta sería la tangente inversa. ¿De quién? Del desplazamiento en Y sobre el desplazamiento en X, ¿verdad? En caso de que se ocupara. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, ya sabemos cuál es el desplazamiento. Y del desplazamiento a qué pasábamos, a velocidad. Y recuerden, la velocidad que me medía el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces habíamos dicho nosotros, aquí ya otra vez pongo una curva en 2 dimensiones. Si yo tengo una curva o una trayectoria, ¿verdad? Y yo encuentro el vector velocidad, pues va a ser tangente a la trayectoria en ese punto, ¿verdad? Y bueno, eso no es exactamente lo que me interesa a mí en estos momentos. O sea, lo que me interesa a mí es, bueno, voy a volver a definir velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino velocidad? Ah, bueno, recuerden, la velocidad instantánea, en este caso, en este capítulo solo vamos a hablar de cantidades instantáneas. La velocidad instantánea era el límite de quién, de delta t cuando t tiende a cero, ¿de quién? Del desplazamiento con respecto al tiempo. Ok, entonces esto es lo mismo que decir la derivada de r de t con respecto al tiempo. ¿Quién es r? R era que el vector de posición, ¿verdad? En este caso es una trayectoria, pero ya saben, ¿verdad? Un vector de posición y una trayectoria son lo mismo, solo que la trayectoria es un vector que depende del tiempo, ¿verdad? Es un vector de posición que cambia temporalmente. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad. Pero la posición ya la definí yo de otra forma, la definí como vector X en X y Y en Y. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Que la velocidad, el vector velocidad, es la derivada con respecto al tiempo de quién, de X en X más Y en Y. ¿Qué tengo acá? Bueno, la velocidad es, y la derivada, el operador derivada, se dice que es bien portado, lo que sea. Entonces vengo, yo puedo aplicar la propiedad, en este caso sería distributiva, ¿cierto? Con este operador, la derivada del primero y la derivada del segundo. Aquí no me voy a meter tanto a rollo, pero en caso de que les interese, aquí yo de un solo lo apliqué, ¿verdad? El paso de que es la derivada de x con respecto a t
por X unitario. Ojo, pero en realidad aquí hay un paso intermedio que no hacemos por, digamos, por complejidad, que es este, ¿verdad? D de t, ¿de quién? De X en X. Aquí tengo dos elementos, X, que es la magnitud, y X unitario, que es el vector unitario. Claro, aquí en estas coordenadas que estamos, que son coordenadas cartesianas, no importa porque el vector unitario, X, es un vector que es constante. Pero si ustedes estudiaran más a fondo, ¿verdad? O van a física o van a astrofísica, en algún momento se van a encontrar, no, este ejercicio de mecánica, cuando lleguen a mecánica, yo no lo puedo resolver con coordenadas en coordenadas cartesianas. ¿En qué lo resuelvo? Lo resuelvo en coordenadas cilíndricas o Polares. esféricas. Cualquiera de esas. Polares también aplicaría. Y lo que sucede es que en esos tres tipos de coordenadas, los vectores unitarios no son constantes. O sea, son una cantidad que es variable, va a depender del ángulo, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ocupamos hacer la regla de la cadena. Aquí nosotros nos saltamos el paso y decimos de un solo, ok, la derivada de x por x unitario, ya sabemos, x unitario, ese sí es constante, entonces no hacemos el paso intermedio, ¿verdad? Y el resultado sería este, ¿verdad? Que la velocidad, el vector velocidad, es la derivada de x con respecto al tiempo en dirección x más la derivada de y con respecto al tiempo en dirección y. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces yo ya lo subrayé, ¿verdad? Yo tengo acá derivada de x con respecto al tiempo, que era ¿quién? Era la velocidad en x, recuerden. Y yo tengo acá la derivada de y con respecto al tiempo y eso es velocidad en y. Entonces nosotros podemos ver que la velocidad o el vector velocidad, ok, el vector velocidad no es nada más y nada menos que la componente x de la velocidad más la componente y de la velocidad, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos eso. Aquí gráficamente voy a poner simplemente acá, bueno, tengo un vector B1, ese lo podría yo dividir, ¿verdad? En una componente que es puramente horizontal, una componente que es puramente vertical, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos por acá. Déjenme ver qué otra cosa tenemos por acá. Bueno, eso, bueno, y aquí hay un ángulo, ¿verdad? A este sí le llaman alfa, alfa. Recuerden que el vector velocidad también me lo pueden dar a mí como, o me lo pueden decir, ¿ok? No me van a dar necesariamente las componentes de la velocidad, sino que a mí me pueden decir una velocidad de tanto a un ángulo de tanto. Entonces a mí me pueden dar el vector velocidad en magnitud y ángulo. Ahora recuerden, esto que tenemos acá es magnitud de V. Y si ustedes recuerdan que rapidez era una palabra que en el capítulo 2 a mí no me gusta mucho que se usen porque muchas veces en el capítulo 2 miramos casos en los cuales la rapidez y la velocidad son lo mismo, pero ahora ya vamos a ver que no, ¿verdad? Rapidez es la magnitud, recuerden, esa era la definición. ¿La magnitud de quién? Del vector velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es velocidad. Ese es el vector, ¿verdad? Esto, dado así, magnitud y ángulo es velocidad. Pero esto, que solo es la magnitud de la velocidad, es la rapidez. No sé si me doy a entender. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver de forma distinta, ¿verdad? Bueno, gráficamente aquí yo vengo y pongo
un vector velocidad, B. Y yo sé que ese vector velocidad va a tener pues una componente X. Ok, una componente X. B de X. Ok. O B sub X, mejor dicho. Y va a tener una componente Y. Por acá, ¿verdad? B sub Y. Entonces, bueno, yo tengo que el vector velocidad, yo sé que este vector velocidad es igual a ¿quién? A Bx en X más By en Y. Eso ya lo sé. Pero asumamos que a mí no me están pidiendo las componentes, sino que a mí me están pidiendo la rapidez. Ok. ¿Cuánto es la rapidez? ¿Cómo la encuentro? Recuerden, rapidez sería ¿qué? Que yo venga, digamos, y mida cuán largo es este vector. Ok, mido la magnitud de ese vector. Eso es rapidez, la magnitud de ese vector. Solo es una magnitud. ¿Y cómo encontraba yo la magnitud de ese vector, muchachos? De nuevo, con Pitágoras, ustedes ya me lo dijeron antes. No importa que ahora sean velocidades, es el mismo caso que vimos acá, ¿verdad? ¿Se fijan? Nada más que aquí era para R, pero allí es el mismo caso, solo que es para B. Ok, es para B. Y recuerden, o sea, ¿de dónde lo sacamos? Esta cantidad que está acá, como es un vector, yo lo puedo dibujar a donde yo quiera, ¿verdad? El vector es el mismo, sea que yo lo ubique, ¿verdad? Entonces, este es BY, y aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque X con Y siempre van a ser perpendiculares. Entonces, tengo un triángulo rectángulo, aquí se me forma un ángulo que el libro le llama alfa, y este vector tiene una magnitud B. ¿Y cuál era la magnitud B? Era la raíz cuadrada, entonces de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Entonces se fijan cómo velocidad es una cosa. Voy a poner aquí. Esto es velocidad. Esto es rapidez. ¿Se fijan? La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Alguna pregunta? Creo que cabe preguntar, licenciado, lo que usted mencionó hace poco, porque para este ejemplo sí es bastante notorio la diferencia entre velocidad y rapidez, Sí. pero ¿en qué otros ejemplos podrían ser iguales para tener al menos la noción Es de que lo, identificarla? lo, lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Cuando tenemos movimiento en una sola dimensión, por ejemplo, si yo solo me estoy moviendo en X, ¿verdad? Entonces yo tengo mi vector velocidad, digamos, Bx, y yo sé que estoy solo trabajando en X, ¿verdad? Yo tengo mi vector velocidad y este es Bx en X. Pero cuando trabajamos en una sola dimensión, recuerdan que dijimos que esto, ¿ok? Esto no lo vamos a poner porque si yo estoy en un ejercicio, ¿ok? Si yo sé que estoy trabajando en una dimensión y yo le digo Bx, desde ahí ya sé, ok, se está moviendo en una dimensión y es la dimensión horizontal. Entonces, así como está, asumamos que se mide positivo acá y negativo acá. Así como está, ¿cómo reportan ustedes la velocidad? Bx igual a, digamos que este fuera 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, Bx aquí es 10 metros sobre segundo. Y se da por entender, si a mí me preguntan velocidad, ¿ok? Y me dicen 10 metros sobre segundo, y estamos trabajando con la convención, ustedes tienen que entender lo siguiente. El objeto se movía a una tasa, a una razón de 10 metros sobre segundo hacia la derecha, porque es positivo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el vector, ¿ok? En vez de ser ese, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a convertir esto en un punto y aquí voy a poner esto, ¿ok? ¿Qué pasa si en realidad el movimiento es así? Y a mí un ejercicio me dice que un
si a mí me dicen un objeto se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad, muchachos? Menos 10, ¿verdad? Menos 10. ¿Por qué? Porque cuando hablo de velocidad, yo le doy dos atributos. El atributo de magnitud, que es esto de acá, y el atributo de dirección, que es el signo, ¿verdad? En otras palabras, este en realidad sería así, ¿verdad? 10 metros sobre segundo, magnitud y dirección menos X. Pero cuando trabajamos en una dimensión, nosotros para ahorrarnos tiempo, no ponemos esto porque ya no basta con decir simplemente b de x, b sub x. Yo ya sé, ok, es que nos estamos moviendo de forma horizontal, pero este negativo no se pierde, ¿verdad? O sea, no queda en el aire. Entonces, cuando yo tengo una una velocidad de menos 10, lo que me quiere decir, ok, el objeto se está moviendo con una tasa de cambio de 10 metros sobre segundo, con una rapidez, con la magnitud de la velocidad es 10 metros sobre segundo, y el negativo lo único que me dice es, se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, por eso es un poco confuso cuando me dicen a mí rapidez y velocidad en el capítulo 2. Por eso, cuando nosotros teníamos aquel ejercicio, ¿verdad? Voy a borrar esto, pero cuando nosotros teníamos aquel ejercicio, ¿verdad? De caída libre y venimos y nosotros calculamos y sabemos que la piedra va hacia abajo, entonces nosotros sabemos que su velocidad es hacia abajo y resolvemos aquella ecuación que tenía una raíz, ¿ok? Entonces, para la raíz hay que considerar los dos casos. La raíz puede ser positiva o negativa. Pero si a mí me preguntan la velocidad, yo tengo que, yo tengo que elegir cuál es el signo. Y cuando estaba en caída, el signo correcto era el negativo para la velocidad. Pero si a mí me dicen rapidez, ¿cómo reporto la respuesta? Solo la magnitud. Si ustedes vienen y me dicen, no, la rapidez es de 10, perdón, la rapidez es de menos 10, está incorrecto, porque la rapidez es una magnitud. No me da, o sea, es como les dije yo con el ejemplo de la regla, ¿verdad? Si yo vengo y agarro la regla y mido un lápiz y lo mido de izquierda a derecha, la longitud del lápiz es 10 centímetros. Si lo mido de derecha a izquierda, la longitud del lápiz es 10 centímetros. ¿Por qué? Es una magnitud. La longitud no puede ser, no hay longitudes negativas, ¿verdad? Entonces, lo mismo con la rapidez. La rapidez es una magnitud. ¿Y la magnitud de quién? Del vector velocidad. Por eso en el capítulo 2, que solo es una dimensión, tal vez se torna un poco confuso, ¿verdad? Porque en realidad ahí no utilizamos tanto las propiedades vectoriales, pero lo único que sabemos es si es positivo es hacia la derecha, si es negativo es hacia la izquierda, o si es positivo es hacia arriba, o si es negativo es hacia abajo. Ese es el único carácter vectorial que miramos en el capítulo 2. No sé si quedó claro. Sí, quedó muy buena la explicación, la verdad. Porque sí, la única diferencia es realmente cuando es el vector que lleva dirección, aunque tengan el mismo dato, pero si lo vemos como vector lleva dirección y cuando es rapidez, pues solo es el dato en sí o la magnitud. Así, se les olvida el signo. Cuando les dicen rapidez, solo es el número. Quiero saber, o sea, cuál es esa magnitud literalmente. Como dice usted, el dato, 10 metros sobre segundo. O sea, si ustedes vienen y les ponen aunque sería mal dicho, digamos, según los términos físicos, por eso tal vez a veces es difícil encajar palabras que tal vez decimos coloquialmente con palabras que propiamente utilizadas en la física. Si viene un policía y los mide ustedes con un velocímetro, lo que les está midiendo en realidad no es velocidad, es la rapidez, ¿verdad? Porque solo es la magnitud. O sea, el velocímetro viene y si un carro lo agarra de derecha a izquierda, va a decirme un número positivo. Y si después agarra un carro de izquierda a derecha, va a decir otro número positivo también, sin importarle en qué dirección va. Eso solo me está dando una magnitud, o sea, una rapidez. Bueno, continuemos, ¿verdad? No vamos a poder terminar los temas, vamos a quedar pendientes con proyectiles, que es el grueso de la clase, pero eso siempre, eso ya se los había mencionado, siempre más o menos sucede, ¿verdad? Se fijan, bueno, tenemos 2 días de ejercicios, pero
para los temas del capítulo 4 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que es básicamente lo mismo. Tenemos un montón de días de ejercicios. Entonces, por ejemplo, siempre voy a hacer 2 días de ejercicio. O sea, vamos a ir tal vez como un día atrasado con respecto a lo que sale acá. Pero si se fijan, de fuerzas, que es después del capítulo 4 y el 5, que el 5 les digo es básicamente lo mismo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a quitar un día de estos posiblemente. Un día de problemas de los capítulos de después para poder hacer varios ejercicios de proyectiles, aunque al final es lo mismo, ya van a ver. Bueno, además de esto está el ángulo. Recuerden, el ángulo alfa. X más, X positivo, ¿verdad? O le voy a poner más X desde el eje X positivo hasta el vector B. O sea, usando esa definición, o sea, este ángulo entre el eje X y el vector es tangente inversa ¿de quién? De la componente Y del vector con la componente X. Ahora, fíjense bien, los ejercicios, muchachos, algunas veces me van a dar a mí cuál es la magnitud y el ángulo. Pero nosotros el análisis no lo vamos a hacer en términos de magnitud y ángulo, sino que lo vamos a dividir por componentes. Se nos hace más fácil trabajar con las componentes, trabajar solo con lo que está en X, trabajar solo con lo que está en Y. Entonces es necesario hacer esta de acá. ¿Cuánto es Bx y cuánto es By? En términos de magnitud y ángulo. Porque muchas veces nos van a dar el dato en magnitud y ángulo. Entonces, ustedes tienen aquí un triángulo rectángulo y ustedes pueden ver siempre y cuando el vector alfa esté definido ahí, ¿ok? Ustedes fíjense bien en el ejercicio y fíjense que el ángulo esté ahí. En este caso, que me dan ese ángulo, Lick. Yo creo que le pasó. Creo que se quedó sin- Un mensaje de voz de Bran. Espera, pero no está silenciado, ¿no? No, algo le pasó. Hay que esperar a ver qué tal. Mandó un audio al... Dice que tiene un bajón de luz. Ok, escuchen compañeros bueno, creo que ya la mayoría lo escuchó. Fue un bajón de luz que tuvo, dice, y se está reiniciando el router. Hay que esperarlo. Aunque ya por la hora, creo que mejor nos vamos. Pero él que dijo que esperáramos o qué. No, ya va a reiniciar el router, dice. Escuchen. bajón de luz, ¿verdad? Entonces se reinició el router, ya me vuelvo a conectar. Bueno, dice que ya se va a conectar, esperemos entonces. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Ya. Listo, ya lo escuchamos. Aquí seguimos. Perfecto. Pucha, qué rápido. Sí, es que no se fue la luz, solo fue un bajón y con eso es suficiente para reiniciar, para que el router ¿cómo se llama? Se reinicie, ¿verdad? Es el Bueno, beneficio de no utilizar computadoras de escritorio, ¿verdad, licenciado? bueno, en ese caso sí, porque, o sea, si se me fuera solo el internet, en este caso yo no tengo, ¿cómo se llama? No tengo módulo Wi-Fi en mi compu. Entonces, si se me fuera el internet, por ejemplo, yo podría compartirme el celular, pero en este caso, como no tengo módulo Wi-Fi en la compu, entonces no fregaríamos, ¿verdad? Pero bueno,
vamos a terminar la clase de hoy con aceleración. Van a ver, aceleración no es nada diferente. Entonces, quedan 5 minutos. En lo que estábamos era en la velocidad. Yo les había dicho, en muchas ocasiones nos van a dar los datos de magnitud y ángulo, y nosotros después van a ver, bueno, las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado las desarrollamos ¿en qué? En componentes. Y como vamos viendo en todo, pueden ver que termina siendo que la velocidad es la suma de las componentes. Entonces, nosotros vamos a ocupar, si me dan el dato en magnitud y ángulo, yo voy a ocupar encontrar las componentes. ¿Cómo hago eso? Tengo un triángulo rectángulo, les repito, siempre y cuando este alfa se mida entre el eje X y el vector, ¿ok? O sea, con esto les quiero decir, ojo, con qué ángulo les está dando el ejercicio. Entonces, bueno, Bx sería ¿quién? Aquí Bx es adyacente, correcto. Entonces, Bx es ¿qué? Magnitud por el coseno del ángulo. ¿Se ubican con eso? Pero ahí, ¿qué magnitud es la de el lado opuesto? O Ok. Yo tengo este triángulo de acá, ¿verdad? Lo voy a redibujar aquí abajo. Se fijan, el triángulo que está en morado, naranja y verde. Lo voy a redibujar acá. Uy. Es un triángulo rectángulo. Aquí tengo el ángulo alfa. Aquí tengo la magnitud del ángulo, bueno, de Bx. La magnitud de Bx. Aquí tengo la magnitud By. Y aquí tengo la magnitud, bueno, y aquí tengo la rapidez, ¿verdad? Que es la magnitud del vector velocidad. Sería el lado opuesto, ¿no? Entonces, Ah, no. alfa tiene como lado opuesto By y como lado adyacente Bx, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, Bx es igual a B coseno de alfa. B siendo la rapidez, la magnitud del vector velocidad. Sí. pero ahí, Y licenciado, estaba poniendo dos datos, ¿verdad? Ahí está poniendo dos datos. En caso de que solo tengamos un ángulo y una magnitud, ahí está poniendo dos magnitudes. Y está fácil. Pero en caso de que solo hubiera una magnitud y un ángulo. bueno, es que solo creo que estamos confundiéndonos un poco, pero no sé. Cuando yo les digo, digamos que a mí un ejercicio viene y me dice que un carro tiene una rapidez, digamos, de 10 metros sobre segundo a un ángulo de 30, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me están dando? A mí me están dando la magnitud B, o sea, me están dando esto, y me están dando el ángulo alfa, correcto, que es el ángulo que entre el eje X y el vector. Entonces, yo les digo, ok, pero muchas veces nosotros lo que vamos a ocupar no es eso, ¿va? Sino que vamos a ocupar las componentes del vector. ¿Cuánto es Bx y cuánto es By? Entonces, aquí les estoy mostrando, ¿verdad? ¿Cómo obtengo yo? O sea, los datos que yo tengo o que usualmente me va a dar el ejercicio van a ser estos. B, la magnitud, o sea, la rapidez, y alfa, el ángulo al cual está la velocidad. Entonces, si yo tengo esos dos datos, yo me estoy preguntando cómo se escribe Bx. Entonces, Bx, ¿cómo encuentro la componente X de la velocidad? Si a mí me dieron la magnitud de la velocidad y el ángulo, y esta sería la forma. Ok. No sé si ya me comprendió. Lo que pasa, licenciado, es que quizás confundió un poco ahora porque estábamos viendo BX, pero usted lo está colocando a razón del ángulo, es decir, BX es igual al lado Sí, adyacente del ángulo por el coseno del sí. ángulo. Así O es que sea, tomando claro, en cuenta el ángulo, no BX. sí, yo lo planteo de un solo, ¿verdad? Pero lo que tenemos que recordar es esto, ¿verdad? Que el coseno de este ángulo es igual a ¿quién? Al lado adyacente sobre la hipotenusa, por ejemplo. Entonces, el coseno del ángulo, ¿quién es el lado adyacente a este? Es Bx, correcto, es la magnitud Bx.
¿Y quién es la hipotenusa? Es B. ¿Y quién es B? La magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez. Entonces, hago el despeje, ¿verdad? Y digo, Bx es igual a B por coseno del ángulo. No sé si ya quedó claro. Sí, sí, ya, ahí sí, ya lo capté. Faltaba ese paso que no lo habíamos visto. Sí, yo lo hice, pero parto de esto, ¿verdad? De esto, que el coseno y el seno son adyacentes sobre hipotenusa y el seno es opuesto, ¿verdad? ¿Y cuál es el lado opuesto? B sub y. Entonces sería B sub y sobre B y eso, así obtengo B sub y igual a B seno del ángulo. No sé si quedó claro para todos. Sí, Sí, claro. Ok, entonces voy a quitar estas flechitas. Pero sepan que estos dos vienen de esa relación, ¿verdad? Y por eso les digo, importa mucho cuál es el ángulo que nos están dando. Porque vaya, si a mí me hubiesen dado este ángulo, estas fórmulas no aplican, ¿correcto? Son al revés, de hecho, si me dan ese ángulo. Entonces yo siempre les recomiendo lo siguiente. Ustedes armen su triángulo rectángulo y a ese triángulo rectángulo encuéntrenle, ok, ¿cuánto es BX acá? ¿Cuánto es BY acá? Y así no van a tener problema. Pero bueno, lo único que voy a dejar aquí es que esto proviene que el coseno de alfa sería en este caso adyacente sobre hipotenusa y el seno del ángulo sería igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? De ahí vienen estos, o sea, estos de acá, estas relaciones. Bueno, por último tenemos el vector aceleración. De nuevo venimos y tenemos que aquí está cambiando la velocidad. Entonces va a haber un vector aceleración. Ese vector aceleración pues puede tener una dirección cualquiera, pero habíamos dicho entonces que la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero del cambio de velocidad o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vuelvo a hacer lo mismo. Esto es la derivada con respecto al tiempo de quién? Del vector velocidad, que el vector velocidad es Bx en X más By en Y. Aplicando la derivada, esto me queda que la aceleración es dBx con respecto a t en X más dBy con respecto a t en Y. O en otras palabras, como lo tengo ahí, ¿verdad? El vector aceleración es ¿quién? Una componente X de la aceleración y más una componente Y de la aceleración. La componente X, ya la vimos el capítulo pasado, ¿verdad? Es la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa es la aceleración. Y solo para terminar, ¿verdad? Algo que no miramos ahorita, ya se los había consultado anteriormente, pero miremos este caso. Imagínense ustedes una pista circular. ¿Ok? Una pista circular. Como un carrusel, digamos. Y entonces en ese carrusel hay un carrito. Y digo yo que ese carrito se está moviendo a 10 metros sobre segundo cuando va aquí abajo, en este punto del círculo. A 10 metros sobre segundo cuando va aquí a la derecha, ¿verdad? Que va a 10 metros sobre segundo cuando está aquí arriba y que va a 10 metros sobre segundo cuando está abajo. Y la pregunta es, ¿está acelerando el objeto? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Pues por lo que veo la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces creo que no Ojo, acelera. entonces, de nuevo, ahí hay que reforzar entonces el concepto. Velocidad es un vector, ¿ok? Entonces, estos 10 metros sobre segundo que están en todos estos puntos, solo es una magnitud. Esta es la rapidez. Tiene rapidez constante. Usted eso lo identificó. Siempre tiene 10 metros sobre segundo. Pero en realidad, ¿cuál es el vector velocidad aquí? El vector velocidad sería igual a 10 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? En X positivo, porque va hacia la derecha. ¿Y cuál es el vector velocidad acá? Velocidad. 10 metros sobre segundo, pero en Y. ¿Cuál es la velocidad acá? 10 metros sobre segundo,
pero en menos X, ¿verdad? En dirección menos X. Y aquí, 10 metros sobre segundo, lo voy a poner aquí abajo, 10 metros sobre segundo en menos Y. Entonces, como pueden ver, la velocidad cambió. Tiene la misma magnitud, pero va cambiando de dirección. Y ese cambio de dirección significa que la velocidad está cambiando. Y si la velocidad está cambiando, por definición, hay aceleración. ¿Okay? En este caso, eso lo vamos a ver en la segunda unidad, la aceleración es puramente hacia el centro del círculo, ¿verdad? Puramente hacia el centro del círculo. Y solo contribuiría al cambio de dirección, no al cambio o sea, porque no hay cambio de magnitud. Entonces, en este caso, la rapidez es constante. Pero la velocidad cambia. Aquí el clave, ¿verdad? Cambia debido a que existe un cambio de dirección. O sea que la rapidez, licenciado, solo es el valor en sí, ¿verdad? El valor, Sin ninguna dirección, sin ninguna dirección. Y la en velocidad efecto, sí se le debería poner la dirección. O sea, el así dato más la dirección. como lo dice. O sea, rapidez es magnitud, o sea, solo el dato. Velocidad es magnitud y dirección, así como lo dijo usted. Entonces, por lo tanto, como en este caso, la velocidad está cambiando debido a que hay un cambio de dirección, entonces, por lo tanto, está acelerando, ¿verdad? Y este tipo de aceleración la vamos a ver al inicio, el movimiento circular uniforme se llama cuando un objeto se está moviendo en un círculo a una rapidez constante, pero como se está moviendo en un círculo, la velocidad va cambiando de dirección, lo que significa que hay una aceleración. Se le llama aceleración centrípeta porque va directamente hacia el centro, pero eso es segunda unidad. Bueno, mañana vamos a continuar ya con lo que es proyectiles. Esto, si se fijan, fue básicamente definición de las mismas variables, pero ahora vamos a ver movimiento proyectil, que aquí les tiro cualquier cosa que lancemos como ese tiro, es un movimiento proyectil. Tiene un movimiento tanto horizontal como un movimiento vertical, en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver, movimiento de proyectiles. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Y que pasen una buena noche. Listo, gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, perfecto. Buenas noches, Buenas licenciado. noches.